Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast de confianza, Las de la Circular. ¡Ay, qué emocionante! Sí, hoy nos acompañan, bueno, ya saben, casi siempre hay gente con nosotras. Hoy nos acompaña Laura, ya ha estado en otro episodio, en el episodio 2, me parece, sobre violencias. Nos acompaña Leti también. Oli. Del diario, que aquí estamos. Y pues nada, el día de hoy venimos con un episodio emotivo. Todavía no comenzamos y ya le sabemos en qué nos estamos metiendo. Es el episodio referente a uno de los textos fundadores, yo le voy a llamar así, texto fundador de la Círcula de lectura, este espacio en el que saben que nos hemos formado la mayoría y el que habitamos cada martes a las 6 p.m. Entonces, bueno, el texto en cuestión se llama El Invencible Verano de Liliana y fue escrito por Cristina Rivera Garza. Bueno, un poquito de contexto. ¿Por qué lo llamamos texto fundador? Bueno, eso es mío, ¿verdad? ¿Por qué lo nombro aquí como texto fundador? Bueno, no sé si Laura se acordará, que nos quiera platicar un poquito de cómo fue la llegada de este texto a la Círcula. Pues si mal no recuerdo fue el segundo o tercer libro que leímos por mes, ¿no? En nuestros inicios. Me parece que los primeros fueron sobre feminismo decolonial o feminismo negro y después decidimos introducirnos un poquito más algo de literatura, me parece, ¿no? Uh-huh. Y me parece que yo propuse el texto porque me llamaba mucho la atención justo pues la sinopsis, ¿no? De principalmente un tema que suele ser pues título de algunas terribles noticias, ¿no? El feminicidio de alguna chica, pero me llamaba justo la atención esta cuestión de que no era una narrativa revictimizante, sino que era desde una perspectiva pues feminista, desde una perspectiva pues de la familiar, de la víctima. Entonces yo lo propuse en ese sentido, ¿no? Creo que es un tema muy relevante, muy tan necesario de hablar y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Que fuera desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva feminista. Uh-huh. Sí, me acuerdo que era diciembre, finales de noviembre y principios de diciembre. Hemos dicho que nos costó, que es algo de los proyectos autogestivos que cuesta, ¿no? Tener en cuenta ese hábito lector que creímos, bueno, yo me fui bien confianzuda, dije, ya lo tenemos, porque somos estudiantes de humanidades, por supuesto que no estaba. Spoiler alert, no estaba ese hábito, fue difícil construírnoslo, porque pues entramos bien ambiciosas, ¿no? Un libro cada semana, un texto chiquito cada semana, no nos funcionó, luego nos fuimos al mes, nos fuimos a estas reuniones, pero lo bueno fue que no lo dejamos, y no habíamos logrado terminar un solo texto y conversarlo entre todas. Eso no se había logrado hasta el momento en el que Laura propuso esta novela de acá. Bueno, no es novela, ¿cómo definirlo? Es pues literatura, porque no es novela, hasta periodística. Es periodístico. Ajá, sí. Es un libro. Sí, yo tampoco sé cómo definirlo completamente porque no, es que hay rasgos de literatura, pero es un libro que se basa, pues, un poco, para ya hablar un poquito del libro, Cristina Rivera Garza, como saca los archivos personales de su hermana Liliana, y a través de estos archivos reconstruye, pues, los últimos meses de vida de su hermana, y los vuelve en este libro, pero no sabría cómo definirlo. Tampoco yo, eso es complicado porque crónica no me parece una crónica, no me parece tampoco, bueno, no sabemos, no digámosle texto. Tal vez es un poco de todo eso, ¿no? Es un poco de todo. Es literatura, es periodismo, es investigación, es un texto de dolor, o sea, son muchas cosas. Creo que también eso es lo que lo hace como tan único, ¿no? Tan maravilloso, porque nos atrapó. O sea, sí. Lo empezamos a leer y no pudimos parar. Sí, me acuerdo que empezábamos otra vez a pensar, ¿no? ¿Qué texto íbamos a leer ahora? Cuando lo propuso Lau, todas lo terminamos. O sea, me acuerdo que empezamos enero así como de, Dios mío, ¿qué leímos? Oh my God, que fue una cosa que nos unió mucho, ¿no? Por eso lo llamo texto fundador, porque para mí es el primer texto que nos encamina al hábito lector que queríamos construir. Y nos encaminó pues hacia un posicionamiento, hacia saber qué íbamos a leer, por qué estábamos leyendo mujeres. Bueno, eso reconstruyó y afianzó ese posicionamiento que teníamos. Entonces, bueno,
eso como primera introducción. Es así como llega el texto a nuestras manos. Yo no lo conocía. Conocí un montón de autoras nuevas en este espacio, es algo que agradezco mucho. Y pues nada, a partir de ese momento le dimos de lleno a la lectura. Y este texto se volvió, inclusive con las chicas nuevas que van ingresando, que no lo conocen, se ha vuelto, ¿no?, el texto del que queremos hablar, el texto que siempre les decimos, si no lo has leído, por favor acércate a él, vienes y nos lo comentas, nos platicas y seguramente sacaremos las notas que hicimos al respecto, porque fue algo que nos marcó bastante, yo lo voy a decir así. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo leyeron? Uy, pues yo sufrí mucho. Sí, completamente, ¿no? O sea, creo que a pesar de que es un texto tan maravilloso y que engloba tantas problemáticas del pasado y actuales, y que es también un texto muy reivindicador de la memoria de las víctimas, de la víctima de Liliana, también es un texto de dolor, para dolerse, para situarse en el mundo, pues en un mundo que es lacerante, ¿no? Entonces sí, a decir verdad, a pesar de que era o sea, que te atrapaba tanto, también llega un punto en el que yo decía, ay, pues ya, creo que tuve suficiente por hoy, me voy a dar un ratito para descansar, ¿no? Porque también llega a abrumar el leer este tipo de textos. Completamente. Sí, lo cierto es que el tema... pues es algo que puede pasar, ¿no? Utiliza las estadísticas, Cristina Rivera Garza las coloca ahí y nos dice, bueno, en México al día, me parece que la cifra ahora es de 11 mujeres, ¿verdad? Están asesinando al día a 12 mujeres. 12 mujeres que se fueron a dormir el día viernes y el sábado no van a estar. Entonces, recordar y más bien adentrarte a este tipo de literatura sí te mueve bastante. Sí es una literatura que necesita... pues un espacio de detenimiento para su análisis, sobre todo porque sabes que no se queda en el plano literario, o sea, tú entiendes al momento de leer este texto y de leerlo como mujer universitaria, de leerlo también como una mujer que transita las calles, que tiene que salir a vivir, es así, a habitar el mundo porque es necesario, porque tiene que hacerse, ¿no? Porque digo, ¿cuál es la otra opción? Quedarnos en casa y encerrarnos de por vida para que no nos suceda, digo, no es una opción en realidad. Entonces, leerlo desde ese posicionamiento sí te trae, sí te mueve cosas, sí por ahí puede hacer que pienses bastante sobre el mundo en el que estás viviendo actualmente. Entonces, chicas, pues vamos comenzando con la historia. ¿De qué se trata? Antes era... perdón, se nos olvida esta estructura. Antes era hablar de la autora, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a comentar un poco sobre Rivera Garza. Bueno, Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. Es narradora y poeta. Estudió sociología en la FES Acatlán de la UNAM, la maestría y el doctorado en historia latinoamericana en la Universidad de Houston. Ha sido profesora en la UNAM, en la UEM, en San Diego State University, la Universidad de Pau, Indiana y varias más. Pues también tiene una gran cantidad de premios, entre ellos desde el año 84, desde el concurso de poesía Punto de Partida. Después en el 87 gana el concurso de cuento de San Luis Potosí. En el 97 el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y pues desde entonces ha estado pues editando y sacando varios libros. Sí, bueno, de entre sus últimos premios, pues ya sabemos, se encuentra el famosísimo Pulitzer. Me acuerdo que, bueno, cuando yo estaba chiquilla yo decía, ay, un día yo voy a ganar un Nobel. Ni sabía ni qué era, pero yo veía que yo sabía que era muy importante y yo decía, voy a ganar un Nobel. Y ahora, desde que Cristina ganó esto, yo digo, yo voy a ganar un Pulitzer. ¿Cómo? No tengo idea, pero le pensamos sucederá. Así, ¿no? Sucederá, manifestamos. Y bueno, en general ha sido bastante galardonada. No es su único texto, tiene otras obras. Está Nadie me verá llorar también. Uh-huh. Está Los muertos indóciles. Bueno, ahí ella saca un concepto, necroescritura. Por ahí como que son sus temas en general. La Castañeda, bueno, tiene varios, La muerte me da, tiene varios textitos. Tiene también sus controversias. Cuando ganó el Pulitzer, o sea, me acuerdo que por ahí rondaba una publicación bastante afamada en el Face, dicen las señoras, en el Facebook, donde decían que era
complicada como maestra, ¿no? Que sus alumnos, sus alumnas se quejaban un poquito de esto, como de, sí, ganó el Pulitzer, pero no les dice cómo nos trata en clase. Pues, bueno, tiene sus cositas, ¿no? Y también hemos visto que esto sucede con varias autoras. Lo mencionábamos en otro episodio. Dalia de la Cerda también tiene un montón de críticas como autora, como de, no merece ser autora, que sabe que, bueno, en realidad están aquí por algo. Yo pienso así, claro. ¿No? Y son bien duras con ellas. O sea, las mujeres ganan premios, sí, digamos que en clases bien desgraciada. Siempre hacen eso, no sé qué pasa con la banda. O son muy exigentes o el mundo no está preparada para ellas. Sí, es eso, el mundo no está preparado. Genuinamente el mundo no está listo para perspectivas y para mujeres así, ¿no? Porque yo he llegado a escuchar esta connotación que me parece tan violenta. Dicen algo así como, es que son mujeres con energía masculina. ¿Qué? Dios mío, necesitamos hacer un episodio sobre eso. Ya sé. Un episodio sobre desmontar esa idea patética de la energía masculina. ¿Qué les pasa con eso? Así que, bueno, en general, a esto se dedica Cristina Rivera Garza. Ahora sí que vive el sueño, dicen por ahí. Bueno, el invencible verano de Liliana es un libro en el que ella, pues, básicamente, les voy a leer mejor la hipnosis que viene a la parte trasera del libro, que es, bueno, dice: el 19 de junio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva. En lo más crudo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás, empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado. Viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él. Hace apenas un año, decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. ¿Por qué voy a llorar? Es normal, es normal. Tranquila, es parte del texto. Su voz atravesó el tiempo, y como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demando justicia. El invencible verano de Liliana es una excavación de la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales. Este libro es para celebrar su paso por la tierra y para decirle que claro que sí, lo vamos a tirar. Al patriarcado lo vamos a tirar. Ay. Y si ya terminamos el episodio, también quiero llorar. Ya estamos llorando. Sí. Es que es un texto 10 segundos para llorar. Fuerte. O sea, de verdad, bueno, yo cuando recomiendo este texto, porque yo lo recomiendo, por favor léanlo, es un texto necesario. No se vive después. O sea, hay un cambio sustancial en cómo se vive antes y después de leer este texto. Es esos textos que te cambian, que te mueven cosas, que entiendes la vida de otro modo. Necesarios, es así, es como comer. Este texto es como alimentarte, lo necesitas, pero sí necesitas saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué tema va a tratar? Que no es una novela, no es algo que alguien se sentó un día y dijo, bueno, vamos a escribir sobre el feminicidio y me imagino cómo es. Uh-huh. No sucedió así. En esto, pues hay una historia familiar detrás y también es un texto que a mí me ha reivindicado mi quehacer cotidiano como militante en el feminismo. Saber que decirle esto a las mujeres es importante, porque podemos encontrarnos en un círculo de violencia que termine, en un termómetro de violencia que va escalando y que va a terminar en lo más terrible, que es el feminicidio. Entonces, bueno, pues a comentar este texto. Ay, pues, bueno, para empezar yo quisiera agregar precisamente o reconocer la labor de la autora, ¿no? Que justo como comienza el libro es precisamente por ese andar en Ciudad de México rastreando el expediente judicial de su hermana. Justo en esta experiencia ella remite algunas situaciones en las que fue, pues, no explícitamente revictimizada, pero sí señalada por quienes le atendían dentro de la burocracia, ¿no? ¿Por qué te interesa reabrir un caso de hace 30 años? Un caso que no fue resuelto del todo, es decir, se presume a un presunto culpable, pero no hay nadie detrás de las rejas, pues no
no habría de alguna manera algún delito que perseguir por la cantidad de años que han pasado, ¿no? Esto desde la perspectiva de las autoridades. Y sin embargo, ella pues nos recuerda, y creo que lo dice abiertamente en el libro y lo reitera durante algunas entrevistas, que no hay un periodo para sanar, no hay un periodo específico, es decir, 3 años, 10 años, 3 meses en los que una pueda aceptar pues la pérdida de una hermana, un hermano, desde pues o sea, por medio de un hecho violento como lo fue el feminicidio, ¿no? Entonces eso es lo que a mí de entrada pues me parece como muy valiente de la autora, ¿no? Y justo, bueno, pues pasan, no sé, los primeros 3 capítulos aproximadamente en los que relata cómo es esto, ¿no? La búsqueda de su archivo, ir, por ejemplo, justo esto que decías de recuperar las cajas, bueno, que estaban apiladas en el cuarto, que en algún momento fue de Liliana, que estuvieron almacenados por décadas y que nadie se atrevió a tocar nunca, justo por respeto a su privacidad también, ¿no? De Liliana, pero pues también por no poder hacerlo, simplemente, ¿no? Emocionalmente no poder mirar a estos vestigios de la vida de Liliana. Entonces, pues sí, eso como una primera introducción. También algo que me gustó mucho es que nos describe quién fue Liliana, o sea, que no se centra... Conocimos a Liliana. Sí, exactamente. Recuerdan que cuando lo leímos, o sea, uno de los comentarios muy recurrentes era que sentíamos como si hubiera sido cualquier amiga de la universidad. Sí. Que pudimos haber tomado una clase con ella, que pudimos haber asistido a una marcha con ella, porque en algún punto también tocan ese punto, ¿no? Que alguna de las compañeras, su primera marcha fue con ella después del fraude del 94. No, perdón, ella muere en el 90, del 84. Sí, del 84. Ajá. Bueno, tantas cosas, ¿no? Incluso el hecho de que la humaniza demasiado. O sea, la humaniza al grado que es, pues, ¿no? La construye como una chica a la que le gustaba salir, a la que le gustaba tomar, claro, convivir con sus amistades, que era una persona muy inteligente, que era una persona muy solidaria, y justo algo que se me hace muy valioso de esta narrativa es precisamente que las mujeres, como decías, Dani, o sea, vamos a salir, no nos vamos a encerrar, vamos a disfrutar nuestra sexualidad, vamos a conocer personas, etcétera, queremos estudiar, queremos pues lograr ciertos objetivos en la vida, claro, y eso no tiene por qué valernos pues la muerte, pues, ¿no? O sea, eso es algo que me gusta demasiado del libro. Sí, me acuerdo, bueno, en esta primera parte del texto, que se tiene que enfrentar a la burocracia, cómo es tratada, ¿no? Cristina Rivera menciona varias veces, bueno, yo sentía como si esta forma de tratarme tan condescendiente se las hubieran enseñado en un curso. O sea, esta forma de tratarme, porque mi hermana fue asesinada, de decirme las cosas, es de manual. O sea, yo no me siento como un ser humano que vivió este tema, que tuvo que enfrentar esta pérdida. No me siento valorizada dentro de este sistema, ¿no? Que me hace ir de una oficina a otra, después ir a sacar una copia, luego regresar, pero se fueron a comer, entonces espérate y siéntate y espérate a ver a qué hora regresan. Pero la única persona que autoriza estas salidas de estos documentos llega a las 6, entonces siéntate otras 2 horas, a pesar de que ya vienes cansada y estás todo el día en dependencias de gobierno esperando que te den un expediente para poderte ir a casa. Bueno, te esperas y ya cuando ella autorice, ahora sí te ayudo. Y toda esa condescendencia, esa forma tan arbitraria, también esas maneras de no atender, porque para mí ella no fue atendida. Digo, tuvo que tocar las puertas, tuvo que hacerse de nuevo con el expediente de su hermana, pero yo no le puedo llamar a atender a eso. Yo no hubiera atendido así a una persona que viene a tratar un tema de cualquier tipo. Y se entiende, ¿no? Yo desde el otro lado decía, bueno, es que son trabajadores, bueno, pero eso no te debe quitar la humanidad. Y en muchas ocasiones no se le humanizaba, o sea, se le trataba como de, bueno, ni modo, no trajiste los documentos necesarios, vuelves al día siguiente para ver si te dejamos entrar. Y esa curiosidad, ¿no? De saber, bueno, ¿y por qué ahora? O sea, ella se sintió incluso perseguida, lo menciona en el texto, ¿no? ¿Por qué se me pregunta cuánto tiempo esperé? Ahora hasta me siento culpable, digo, en realidad, ¿cuánto debía haber esperado? ¿Debió ser menos? ¿Debió ser más? ¿No debió ser nunca? ¿Cuándo le es cómodo a la autoridad que yo reabra el caso? Nunca. Y para la autoridad jamás, ¿verdad? Nunca va a haber una resolución. Entonces, bueno, voy a leer un pedacito
cuando subrayé el texto, siempre lo digo, no sé en qué página está porque yo uso una Kindle, entonces bueno, está en los primeros capítulos. Aquí falleció mi hermana. Me corrijo, aquí la asesinaron. Según la orden de arresto, aquí la mató él. De esta agencia salieron los comandantes hacia la calle Mimosa 658 en la colonia Pasteros la mañana del 16 de julio de 1990. Una llamada de emergencia. Un vecindario en vilo. Tal vez también caminó por aquí Tomás Rojas Madrid a paso veloz, el periodista que cubrió el caso. Aquí llegaron los primeros reportes periciales y las fotografías y las transcripciones de los testigos. Aquí en algún momento pasó de mano en mano la averiguación previa, 40-913-990-7. Aquí, o cerca de aquí, se expidió la orden de aprehensión contra Ángel González Ramos, el hombre al que nunca apresaron, el hombre que, libre hasta el día de hoy, no ha tenido que enfrentar a la ley ni pagar por su crimen, el hombre impune. Tal vez aquí estuve hace 30 años. Una de las ayudantes de la licenciada Irazabal camina cerca de donde estamos y, no sin cierta conmiseración, nos pide que entremos y la busquemos en su escritorio. Les voy a explicar lo que está pasando, dice. La licenciada, su jefa, no tiene el expediente. Explica con una paciencia infinita. La licenciada es la directora de la unidad de rezagados. Si las mandaron aquí es porque alguien cree, por alguna razón fortuita, se pudo haber conservado aquí un expediente de hace tanto tiempo atrás. Fortuita, la palabra fortuita. Miren, continúa, señalando la pantalla de su computadora. Ingresa su clave personal y luego el número de averiguación previa. El sistema no la reconoce. Cuando yo llegué acá, hace como 11 años, ya habían cambiado todo el sistema operacional. Y antes de eso, de seguro, hubo otros cambios. Pero algunos se conservarán, ¿no es así? Le pregunto. El clavo de la esperanza sobre la lengua. Algunos se van al archivo de concentración, cierto, pero incluso ahí su tiempo es limitado, explica. No crean ni por un minuto que los expedientes vivan para siempre, pero esperen a la licenciada si quieren que ella les explique. 30 años después, o sea, ¿cómo se les ocurre, no? ¿A quién esperas? ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué el sistema tan burocráticamente absurdo no es capaz de dar un documento en el momento en el que se solicita, por la razón que sea? O sea, no, ¿por qué tiene que haber una explicación del por qué ella lo necesita? Después continúa. Bueno, vamos ahora con otro capítulo, bueno, otro apartado. Yo solo quiero decir Adelante. algo que acabo de ver la Kindle de Dania, y tienes todo el siguiente capítulo subrayado. Bueno, es que se ameritaba, digo. Mi libro físico por ahí está, pero igual está lleno de marcas. Ese texto está lleno de marcas. Dice, un violador en tu camino. El feminicidio no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio de 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito, artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión. Se le llamó andaban malos pasos. Se le llamó para qué visten así. Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esta forma. Se le llamó sus padres la descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó incluso se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena, nos condena. Por eso, cuando el grupo feminista Las Tesis organizó el performance Un violador en tu camino, el Día Internacional contra la Violencia de Género en el centro de Santiago de Chile, la pieza tuvo tanta resonancia en todos lados. Continuamos. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Entonces, bueno, aquí cierro la cita. Esto es el feminicidio. Así lo define Cristina Rivera. Y razones de género. Yo quiero platicar un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué son las razones de género? Porque lo menciona así, ¿no? Es aquel que comete un delito por razones de género. ¿Qué es la razón de género? Uy, qué complicado.
Pues creo que siempre lo tratan de homologar a la cuestión de ser mujer, ¿no? O sea, lo quieren vincular estrictamente con eso, y claro que eso es, pero también deja de lado pues todas las violencias estructurales, históricas, simbólicas, físicas que le acompañan, pues, ¿no? O sea, creo que por eso es bien problemático que muchas de las veces las cifras de feminicidios relativamente, o sea, hay mucha cifra negra y la cifra sería peor si estuviera bien catalogada, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, justo eso, hay una cuestión bien desvinculante entre lo que dice, pues, el papel, lo que dice la ley y la práctica, ¿no? Cómo investigan, cómo se juzga, a quiénes se aprende y ese tipo de cosas. A mí, esa es mi opinión, ¿no? Que por eso es como bien problemático, que las autoridades no están preparadas con perspectiva de género para atender estos casos, y menos en los 90s. Sí, y se ha hablado de eso, ¿no? Esos llamados crímenes pasionales, uh-huh. Las notas, ¿no? Bueno, en determinado momento en la hemeroteca me encontré con varios periódicos y esas notas tan llenas de morbo, tan llenas de algo que no es humano, que ni siquiera sé cómo definirlas, no les doy adjetivo, pero en grandote, ¿no? Y la imagen de una mujer medio desnuda, uh-huh. Se le ven las piernas, se reconocen como piernas femeninas, digámoslo así. Y gigante, en letras grandes, la mató porque la amaba. La encontró con otro y se fueron los dos. Recuerdo también uno por ahí que decía, si no era mía, no era de nadie. Estas notas uh-huh. En los periódicos, de cómo se hacía la nota periodística en la época. O sea, qué terrible que haya sido, no sé, pensar en posicionarme en eso, que es bastante difícil, pero que haya sido mi hermana y leer eso. Yo creo que yo hubiera sentido una rabia tremenda, un enojo, una humillación de que alguien haya escrito esa clase de palabras para hablar del asesinato de una persona. O sea, me parece una cosa muy violenta, me parece humillante, me parece inhumano incluso, ¿no? Bueno, aquí en este podcast hemos hablado de todo y yo pocas veces tengo filtros en eso, en lo que ha sucedido en mi vida en torno a la violencia en México, que es algo que está bastante marcado, pero a mí me pasó algo similar. Cuando se dio el asesinato de mis primos, recuerdo la nota y la fotografía, y muchas veces quise preguntar, ¿cómo puedo hacer que esta nota nunca más esté en internet? O sea, que esa imagen tan violenta de un hecho traumático para mi familia y para mí no ronde en internet. Hasta la fecha no lo sé. No sé si existe alguna manera. Me parece que en México no. Ahí está, se tiene que... O sea, ¿por qué alguien tiene que soportar eso? O sea, no tiene esa nombre. Revictimización, ¿no? Como no tiene nombre. Víctimas indirectas. Justo algo que quería comentar era la cuestión que a mí me parece muy importante en el texto sobre el lenguaje. Creo que ella varias veces lo remarca, justo en una de las citas que acabas de comentar. Me parece bien interesante el cómo ella dice, no murió, la mataron. Uh-huh. Y que, por ejemplo, en este sentido, ella recalca que para los 90s no existía el lenguaje para identificar el tipo de violencias del que estaba siendo víctima Liliana, es decir, acoso sexual, acoso, pues, amenazas, terrorismo de pareja, feminicidio, violación, o sea, se le llamaba de cualquier otra manera, ¿no? Como amor romántico. Por ejemplo, una de las citas o alguna de las frases que voy a parafrasear es que Cristina escribe: lo único que distingue a Liliana entre ellas o entre ella y nosotras es que ella se topó con un feminicida, y como en ese tiempo no había el cómo identificarlo, por ejemplo, ahora que tenemos este violentómetro, ¿no? Que empieza con pellizcos, que empieza con empujones, con malas palabras, apodos, etcétera, hasta escalar pues terriblemente el feminicidio. Yo mientras leía pues este texto lo supe ver, o sea, bueno, a lo mejor porque está explícito, pues, ¿no? Pero se ve, o sea, desde nuestro bagaje, desde nuestra actualidad, idealmente sería más fácil de identificar, pero justo una de las preguntas que se hace la familia de Liliana es ¿cómo no lo supimos ver?
cómo no supimos que estaba en peligro, Sí, claro. cómo no supimos ver que ella estaba triste, ese tipo de cosas, pues es que no estaba ese lenguaje, no estaba estas herramientas que tenemos ahora. Sí, y también porque existe no sé cómo ponerlo, pero es algo que lleva a las personas a culpar a todo el mundo, excepto al asesino. Sí. Incluso los propios padres, ¿no? Que también es algo que dice aquí, lo voy a leer rápido. Más solos que nunca en una ciudad feroz que se nos vino encima con las mandíbulas poderosas del machismo. Si no lo hubieran dejado ir a Ciudad de México, si se hubiera quedado en casa, si no le hubieran dado tanta libertad, si le hubieran enseñado a distinguir entre un buen hombre y otro peor. No supimos qué hacer. Ante lo inimaginable, no supimos qué hacer. Ante lo inconcebible, no supimos qué hacer. Y callamos. Sí. Porque es algo que se obliga en muchos casos, ¿no? A revictimizarte y culparte tanto a ti como a tu familia, que pues tú te callas para intentar que esto ya no te afecte. Sí, claro, justo eso podría hablarse de un olvido del trauma, ¿no? Estoy tomando un taller precisamente sobre memoria y olvido, y justo tiene ese nombre, ¿no? A nivel individual, a nivel social y colectivo, como los hechos violentos sobre los que no hay manera de expresar, sobre los que no hay algún referente para movilizarte, donde no hay acompañamiento, donde no hay redes para salir adelante, lo que suele suceder a nivel cognitivo, es decir, a nivel individual, y a nivel social, pues es el silencio, ¿no? Que es un silencio impuesto muchas veces, y a veces es un silencio de autoprotección, de autocuidado, ¿no? Es decir, no hablo de lo sucedido para no traspasar este trauma a otras generaciones, a otros miembros de la familia, a otros, en este caso, compañeros o compañeras de la universidad. Entonces, justo desgraciadamente, pues en ese momento no había esas herramientas, ¿no? Y justo, a mí me encanta tomar la palabra. No, adelante, para eso estamos. Justo de eso también quería hablar un poco, ¿no? Sobre cómo este texto me parece completamente un ejercicio de memoria. La memoria entendida como una herramienta teórico-metodológica para entender lo sucedido en el pasado también, pero también como una herramienta para la acción social, para traer al presente aquellas experiencias personales, pero que también son significativas para el colectivo social, y que tienen como completamente un móvil político y ético. O sea, no se trae al presente este hecho terrible solo porque sí, traerlo. No, o sea, porque pues tal vez de haberlo querido olvidar, pues si lo hubiéramos podido superar, pues lo haríamos, ¿no? Claro que sí. Pero no, es necesario traerlo al presente, justo porque tiene ciertas connotaciones, por un lado sanadoras, ¿no? Que ayuda a abrir una cicatrización social, una cicatrización personal, sobre un tema que ha quedado en el limbo, pues, por mucho tiempo, ¿no? Porque los feminicidios llevan aconteciendo a lo largo de la historia. A lo mejor es anacrónico utilizarlo para otras épocas, pero pues eso es, ¿no? Y por otro lado, también traen la posibilidad de articular movimientos sociales, traen la posibilidad de acceder a la justicia, de buscar reivindicación para la víctima, es decir, nombrarla, no solo como víctima, sino como pues una mujer que algún día transitó por esta tierra, ¿no? Y que creo que es un efecto que tuvo este texto, porque por ahí se habla, en una entrevista creo que escuché con la autora, que después de que el texto se hizo como tan abrazado por la comunidad, por la sociedad, el nombre de Liliana ha estado presente en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Cosa que antes no... sí, mira, aquí hay unas fotos. Cosa que antes de que se hiciera, pues sí, como popular o sí, más... pues a lo mejor no estaba, ¿no? Se organizaron también como ciertos memoriales dentro de la facultad, dentro de la UAM, o en la UAM, sí, ¿verdad? Y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que claro que tuvo ese alcance de traerlo al presente, pero no como un recuerdo vacío, sino como con una intencionalidad, ¿no? De reparación, de acceso a la justicia. Sí, es abrir una herida para no cerrar una conversación. Y pues ese es uno de los...
Sí, esta es una de las principales ideas que tiene la autora con este texto, es volver a hablar de su hermana y pues de alguna manera también buscarle justicia por este medio. Sí. Y es lo que decíamos al inicio, ¿no? Nosotras conocimos a Liliana a través del texto, o sea, no se centró únicamente en el hecho, en lo que pasó, sino en que hubo, y eso es lo interesante, que hubo muchas etapas, facetas, hubo un proceso para que se llegara a esa culminación. O sea, sucedieron cosas antes, hubo detonantes antes, antecedentes estaban ahí. Bueno, eso de notarlo o no notarlo, es que todo el mundo se culpa, ¿no? Por las cosas que siente que no hizo, o que acompañó o no acompañó, pero es que es justo eso. ¿Cuándo va a ser la responsabilidad de la persona que comete el hecho? Y algo que recuerdo bastante es que un montón de gente encubrió a este tipo. O sea, para que no se pudiera saber absolutamente nada de este cabrón en toda la faz de la tierra, es porque hay una red de gente que lo estuvo encubriendo. De complicidad. Una red de silencio y de complicidad. Y, o sea, ¿hasta cuándo vamos a ser capaces de romper esas redes conflictivas, esas redes horrorizantes para la dignidad de otras personas, nada más por el hecho de que protegemos a alguien que creemos nuestro? O sea, no lo entiendo, ¿no? Yo me preguntaba mucho y pensaba en eso, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza de la familia de este tipo para no llevarlo a las autoridades? O sea, cuando conocieron lo que realizó, cuando la gente sabía dónde estaba. Porque para que pudo haberse escapado, para todo esto que hizo después del hecho de desaparecer, es que alguien lo ayudó. O sea, no sucedió solo, no es algo que hizo solo. Sí, claro, porque aparte hay una orden de aprehensión, ¿no? Y sigue. Hasta el día de hoy. O sea, ¿en qué ha trabajado? Sí, claro. ¿Con quién hizo familia? Si es que la hizo. Esta persona sabe. Sí, una persona no puede simplemente desaparecer de la faz de la tierra. O sea, algo, trabaja en algún lado, come, cumple necesidades básicas. Paga impuestos. Donde sea que esté. O sea, no ha tenido nunca un trabajo formal donde tenga que firmar algo. Eso, y cómo es que nadie sabe hasta este punto, o nadie quiere decir nada, ¿no? Al respecto. Eso de no es mi problema, no me meto en ese asunto, bueno, es que son cosas muy privadas, no, yo creo que yo me he tratado de quitar eso, ¿no? Yo escucho, si llego a escuchar gritos en algún sitio, yo volteo, porque así quisiera que voltearan conmigo. Si son gritos de una mujer, si hay alguien que está discutiendo y le están gritando, yo me detengo y pregunto, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Me quedo ahí para que no salga mayores, o sea, no me voy a voltear y decir que no sucedió nada, porque entonces, ¿dónde queda el posicionamiento que tenemos? ¿Dónde queda esa militancia que hacemos si no somos capaces, y que cuesta bastante, ¿no? Y es algo que nos pone en peligro, si no somos capaces de poner el cuerpo en una situación así? Y esta gente sí pudo hacer una amnesia, ¿no? Sí. Colectiva, de decir, no veo, no pasa, y si está aquí trabajando conmigo, bueno, a mí me ha demostrado ser un ser humano diferente, ¿no? Siempre dicen esas cosas. Fui al cumpleaños de todos sus hijos. Yo estuve en el cumpleaños de todos sus hijos. Fíjate que justo es como un tema muy interesante el cómo, yo me imagino que tuvo una red de complicidad familiar, ¿no? O cuando menos, pues también patriarcal, es decir, amigos, pues no sé. La cuestión aquí que me parece muy cuestionable es pues hasta dónde justo como familia nos podemos hacer de la vista gorda, pero también tiene mucho que ver con cómo nos socializamos en ese sentido, ¿no? O sea, la familia es una institución, o sea, y las mamás y los papás encubren tanto a los hijos, sobre todo a los varones, eso es como un factor de género completamente, ¿no? Es decir, pues pobrecito, no sabía lo que hacía, o sea, es que la quería mucho, ese tipo de cosas, o sea, como justificarlo, o sea, ella algo debió haber hecho, que es culpar a todo mundo, menos, como decíamos, ¿no? Al asesino. Y es también como bien problemático, justo eso que dices, Dania, que como, o sea, así como una se solidariza y una voltearía y una denunciaría por las otras, creo que también eso tiene mucho que ver con que, pues nosotras somos feministas y militamos, pero no todo el mundo lo hace. Todo el mundo. O sea, a pesar de que por mucho que haya pasado, no sé, que desde hace ya 13 años exista en el Código Penal el delito de feminicidio, a pesar de que ya tenemos un lenguaje muy amplio, o sea, incluso muy moderno, o sea, esta cuestión de las red flags, del fuckboy, o sea, que es como tan contemporáneo para las juventudes, pues de hoy en día,
A pesar de eso hay mucha gente allá afuera que todavía cree que las mujeres somos objetos. A pesar de eso todavía hay mucha gente allá afuera que cree que merecemos ese tipo de finales, que no le importa que una mujer esté siendo pues violentada de las múltiples formas en que puede serlo, y eso también es bien problemático, ¿no? A lo mejor de alguna manera también es estar en una burbuja, ¿no? A mí me gustaría que el mundo fuera así como lo vemos nosotras, sí, pero no lo es, ¿no? Pues, tristemente estamos muy lejos de colectivizar mundo. Ese pensamiento, ¿no? Sí, porque la gente le sigue teniendo miedo al feminismo. Sí. O sea, yo cuando me asumo abiertamente feminista en los espacios que habito, donde no están mis amigas, donde no es mi círculo, sí es como de, ay, no, ¿cómo? Pero entonces eres de las que quiebra cosas. Y yo, bueno, pero te dije que soy feminista, ¿por qué asocias ¿por qué inmediatamente la asociación es esa, no? ¿Por qué no dices, eres de las que lucha por nuestros derechos? Digo, sí, ahí claro. Hay una resignificación, ¿no? ¿Qué te importa? ¿Eres feminista, entonces no te depilas? Digo, hay una lucha qué constante. Tan intrusiva. Exactamente, hay una lucha constante. Entonces, como para que se minimice a eso, ¿no? De decir, es feminista, no se depila. Digo, no son sinónimos, no sé de dónde viene esa falta, ¿no? O inclusive en los espacios educativos de índole privada, lo voy a decir así, de índole privada, me acuerdo cuando en algún momento intenté elaborar en uno y era como de, estaban hablando sobre la planeación anual de lo que iban a hacer en las actividades escolares, entonces yo veía todo, veía hasta el bendito día de lápiz y yo decía, bueno, pero vamos a festejar eso, bueno, y ¿a qué hora se va a conmemorar el 8M, no? No está el 8M, la directora, ay, no. No. Esas cosas aquí no. Es que eso no. Acuérdense que hay no mucha no vaya a bajar no sé qué espíritu y posee a estas criaturas para algo demoníaco. O sea, yo me quedé así como de, bueno, pero y sí lo mencioné, dije, oigan, ¿y el 8M? No, eso en esta escuela no. No, ¿cómo? No, que van a pensar los papás. Y yo me quedo como de, Dios mío, bueno, es una lucha política, histórica, fundamental para los derechos de la humanidad. O sea, no lo voy a decir de las mujeres, sí, una cosa de humanidad. Y ese sesgo, o sea, pensar que hay gente en puestos de toma de decisiones sin esa perspectiva, yo digo, bueno, Dios mío, hay veces que me doy ánimos y va a sonar terrible, pero digo, ya van de salida, digo, ya pronto dejan los puestos o pronto dejan de habitar este mundo porque, Dios mío, no. Yo también a veces digo lo mismo. No podemos, yo no puedo esperar el momento en el que al frente de estas instituciones haya mujeres, personas que yo diga, güey, tiene perspectiva de género, va a hacer algo, y a partir de ese momento empezaré a creer que estamos haciendo un cambio más grande, porque el cambio ha estado, o sea, desde el momento en el que nosotras decimos, no voy a aceptar esa violencia, me voy a ir de este sitio en el que me violentan, voy a ayudar a la otra, voy a crear una red de apoyo, ahí nosotras ya estamos haciendo algo. No podemos cambiar el mundo, es una realidad, pero hay que colectivizar esto, o sea, que el cambio se vea, que el cambio esté. Sí. ¿Qué piensan? Pues sí, cosas a la vez. Es que es un texto que te deja pensando mucho, ¿no? Yo recuerdo que más adelantito que habla sobre quién era Liliana, justo eso, nosotras, podía ser cualquiera de nosotras. Esa es la realidad, podía ser cualquiera. Más aparte yo lloré con este libro. Como ya se ha dado cuenta, pues probablemente porque leí 2 párrafos y me puse a llorar. Entonces, pues es que no sé, porque también es un libro, ya hablando de más técnico, la fregada, es un libro que que la escritura es muy hermosa. Sí, es muy fluido, muy buena. Es muy fluida. Sí, es muy bueno. Poética. Encuentra belleza en lo más terrible. Belleza en lo más oscuro. Justo ahorita que decías así como ¿qué pensamos sobre lo que acabas de comentar? Recuerdo que cuando lo estábamos leyendo, a mí me quedó claro, o sea, si de por sí creo que desde que empecé como en la militancia, casi nunca he tenido duda de por qué hacemos lo que hacemos. O sea, creo que en ese momento yo sí me encontraba un poquito, pues, desarticulada, por ejemplo, de la cuestión de salir a la calle, de la cuestión de salir a marchar, de ese tipo de cosas. Y de alguna manera, estando acompañada por ustedes, claro, y también de mano de este texto, yo dije, pues,
por este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué dudarlo? ¿Por qué preguntarse si es válido salir a la calle, salir a manifestarte, salir a demostrar tu rabia, pues cuando hay mujeres muriendo a diario, ¿no? O sea, la duda creo que es válida porque muchas de las veces hay muchas posturas y debates contradictorias dentro del feminismo, pero bueno, eso ya es cuestión de cada cabeza, de cada rama del movimiento, pero lo que es claro es que no se debe dejar de luchar, porque pues el sistema patriarcal se fortalece de la división interna, ¿no? Se fortalece de nuestras dudas, se fortalece de nuestras inseguridades. Entonces, yo creo que resultó un texto necesario para darme cuenta de que, pues, que es muy pertinente, ¿no? Organizarnos. Uh-huh. Y, bueno, yo soy bien hocicona, dicen por ahí, pero ¿qué? Lo voy a decir, ¿no? ¿Qué huevotes del Estado con tremendos textos saliendo a la luz, con una lucha tan articulada, tan fuerte, que no tengo idea qué los motivó a realizar la violencia que nos realizaron el 8M del año pasado? El 8M de 2024. O sea, ¿cómo? Uy, no, pues. Digo, Dios mío, güey. O sea, estás en el ojo del huracán, uh-huh. Estás viendo que ya las mujeres no vamos a quedarnos calladas, y realizas este tipo de acciones. Fue un autoritarismo gravísimo, ¿no? Fue una represión, o sea, que realmente yo no me imaginaba que fuera a pasar. Yo tampoco, nunca me lo imaginé. Justo, fíjate que el año antepasado, ese fue creo que el único año que yo no marché, el 2023, porque a mí me daba mucho miedo la presencia militar en las calles. Me aterraba la Guardia Nacional en las calles, o sea, por tanta cosa, sí, claro. Yo esa fue una de mis razones para no marchar. Pero luego lo recapacité y dije, es que si nos encerramos ellos ganan, y aún así salimos, y aún así las chicas nos hemos erguido organizando pues para apropiarnos, por ejemplo, del Callejón de la Tortura, ¿no? Pero justo para mí eso fue, yo creo que la gota que derramó el vaso, lo que le ha costado, por ejemplo, al hijo de perra a David Monreal, pues que se haya organizado una movilización ciudadana para destituirlo, ¿no? O sea, esa de verdad fue para mí la gota, o sea, si de por sí hay tantas crisis en el Estado, eso de verdad que fue un 2 de octubre. Actual, sí, o sea, una persecución. Digo, lo que les faltó fue el uso de balas. Básicamente, sí, pero una persecución. ¿Se acuerdan de ese día cuánto corrimos? Sí, claro que sí. O sea, vimos cómo estaban tumbando las vallas que protegen su edificio, que ya nunca estuvo tan lindo y nunca valió tanto. Y estaban esas vallas ahí, esas vallas blancas, las estaban empujando, las tiran, y entonces la policía sale del callejón y comienza a agarrar a quien encuentra. O sea, pero aparte con todo el aparato, con todo el blindaje, con todas las armas, todo el poder. Tenían armas, tenían esas cosas para golpear. Había francotiradores. Había francotiradores. Nosotras estábamos lanzando botellas de agua que nos dieron. Eso era. Pintura, huevos, eso era lo que se tenía, lo que se traía en la mano. Sí. Había niños, había niñitas, gente adultas mayores, o sea, había un montón de ciudadanía ahí, y no importó, o sea, salieron y demostraron, y los videos están, o sea, ellos pueden decir que no pasó, pero ahí están los videos. Incluso desde el segundo 1 en el que se lanzaron 3 huevos, su respuesta fue gasearlos. Uh-huh. Sí, y no pensamos, o sea, yo jamás me imaginé que eso se fuese a poner así. Nosotras íbamos a ver, estábamos estrenando, ¿cómo se llama? Ahora que estamos juntas. Un documental, se iba a estrenar en Star Bracho, lo decimos estrenar ese día, que era el café que tenía Lau, y dijimos, bueno, se acaba la marcha, nos vamos tranquilas todas, vemos el documental, lo platicamos. Bueno, tuvimos que correr, llegamos corriendo a ese lugar, afortunadamente no nos pasó a nosotras, porque corrimos, pero no, o sea, hubo mucha gente herida en esa manifestación, y no había motivo de ser. Yo no me había puesto a pensar en el posible trauma que me quedó después de eso, pero recientemente, ahora con las nuevas movilizaciones del magisterio, estuve en una marcha y yo tuve mucho miedo. Llegando a Plaza de Armas, vi que había mucha gente y me dio mucho miedo. Dije, nos pueden matar aquí. O sea, ese fue mi pensamiento. Es una respuesta traumática a lo que vivimos ese día. Sí.
Y yo solo puedo pensar en cómo se atreven, ¿no? ¿Qué fuerza, qué aparato está detrás para sonsacar este tipo de cosas, aún con un movimiento que crece día con día? Porque a pesar de la escalada de la ultraderecha, a pesar de estas nuevas cosas de moda del TikTok, de la energía femenina, de lo que sucede en Estados Unidos, bueno, el movimiento feminista latinoamericano se ha mantenido bastante presente, porque nuestra realidad es otra, es una realidad de sobrevivencia. Entonces, yo sí pensé en eso, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de esas personas? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Por qué los organismos internacionales no voltearon acá? ¿A quién se le pagó para que esto no saliera? Derechos humanos les vale. O sea, estas son mis incógnitas, ¿no? Y va a salir un día, porque en el movimiento hay un montón de mujeres bien valientes que sacan esto a la luz. Esto va a salir un día, una investigación tremenda, y estuvimos ahí. O sea, fue real, no nos van a poder decir que esto no. Y yo, si algún día habito las aulas de clase, esto para mí es una fecha de la que se va a hablar, y se va a hablar desde la represión. O sea, de una fecha en la que no va a ser un evento como el que viene en los libros de texto, ¿no? Que ahora está muy pintado de moradito y lo que quieran, ¿no? Que se sepa la represión que hubo en el 2024 en este estado. Sí, claro. Pues bien problemático, ¿no? Creo que, o sea, el cinismo con lo que hicieron fue precisamente saberse con el poder de salirse impunes, pues. O sea, impunes jurídicamente, legalmente, porque a la fecha, pues, creo que no hay ningún alto mando que haya asumido la responsabilidad, pero creo que no han dormido tranquilos desde entonces, porque justo las compañeras feministas se han encargado de que eso no sea así. Es decir, de sabotear sus eventos, o de, pues, hacer presencia, acuerpamiento feminista en sus eventos, músicas y músicos que estuvieron durante el Festival Cultural también, pues lo nombraron, ¿no? O sea, creo que a pesar de que no ha habido como una responsabilidad del todo, justo vive en la memoria, o sea, está en la memoria del movimiento feminista de Zacatecas, y espero que, pues, en algún momento se transforme en memoria histórica, es decir, que se colectivice lo que pasó, que se conmemore, que se recuerde, que se movilice en torno a este acontecimiento, ¿no? Más allá del movimiento feminista, quiero decir. Y recordar esto, ¿no? ¿Por qué se marcha? Se marcha por la violencia de género, se marcha por ocupar espacios, por la brecha salarial, por la brecha en general en todo tipo de puestos de origen público y no públicos. Se lucha por todo lo que se puedan imaginar que tiene que ver con el género. Y entre todo eso se encuentra el feminicidio. Entonces, creo que es una reivindicación de Liliana, el hecho de que ahora, aunque ella no esté presente desde hace mucho tiempo, habite las marchas, ¿no? Habite estos espacios de lucha. Vamos un poquito a retomar el texto. Como siempre. Así va. Siempre lo hacemos así. Así son las reuniones en la circular. Se habla de todo y de nada, pero todo está ahí. Pero todo está ahí. Todo está conectado. Ajá. Bueno, yo quiero leer una cita. Más adelantito se nos habla de cómo interpretar esto del amor romántico en torno a la relación que vivió Liliana. Y la cita dice así: pero las muchachas escribían cartas sobre todo para hablar de amor, y más específicamente del amor que sentían por los muchachos. Como nadie las entendía, según aseguraban, se contaban entre ellas cosas que no podían contarle a nadie más. Avanzaban a tientas en un territorio nuevo. El amor era el otro nombre del deseo. Mientras los adultos a su alrededor asumían que las niñas carecían de líbido o de sexualidad, o confiaban en que de tenerlas serían capaces de domarlas, sobre todo aquellas apegadas a los rígidos principios de la Iglesia, ellas se adentraban poco a poco, no sin cuidado pero sí con arrojo, a la realidad todavía ignota de los cuerpos. Las hormonas hacían lo suyo, y lo mismo hacía la imaginación. En cartas largas hechas con base en descripciones minuciosas, donde también reinaba el humor, aparecían una a una sus cuitas. El que la gustaba había decidido llegarle a otra. El que no le gustaba insistía demasiado. Al que ya había cortado persistía en regresar. El que le gustaba se había cambiado de ciudad. Uno de otro salón le había mandado decir que lo atraía. El que le gustaba le había rozado los labios. El que no le gustaba seguía mandándole recaditos en papel encerado. ¿Era eso normal? ¿También le había pasado algo similar a ella? ¿Cuál sería su consejo?
Las cartas eran una manera de avanzar juntas, protegiéndose la una a la otra, a medida que se alejaban de la tierra firme de la obediencia y la docilidad. Esto, por supuesto, en el contexto de que Liliana asistió a la universidad, hizo amigas, se enamoró, salió, vivió sencillamente, hizo lo que cualquiera de nosotras habría hecho en su tiempo libre y habitó esta tierra siendo un ser humano que ocupa espacios. Y me acuerdo mucho de esto que dijo Lau, porque es una frase, es una parte del texto que te destroza, ¿no? La única diferencia fue esa, que la persona que estaba ahí a su lado, que no entendía un no, este varón que no quiso irse, que la celaba, que le revisaba sus cosas, que la persiguió, que estuvo afuera de su escuela en varias ocasiones. Con armas, portando armas, visitándola sí. con armas. Que la acechaba, pues era la aparente pareja sentimental, una relación que ella había querido terminar varias veces, ¿no? Ese ciclo de violencia en el que a veces es bien difícil salir. Sí, claro, y justo así como vinculándolo con lo del amor romántico, me viene, o sea, estuve recordando ahorita con esa cita, el cómo en las primeras cartas se empieza a ver la presencia de este sujeto, ¿no? Creo que Liliana en algún momento escribió que no le interesaba al principio, ¿no? Pero él se esforzó por conquistarla durante 2 años. Y creo que su relación formal, como quien dice, en esta cuestión de que iba a visitarla a su casa, con consentimiento de sus padres y todo esto, duró aproximadamente 1 año. Y el tiempo que la estuvo persiguiendo fue mucho más que el tiempo que estuvieron juntos. Entonces me llama mucho la atención que al principio él hizo como esto que ahora le llamamos el love bombing, es decir, que le ofreció rosas y chocolates y cartas y toda esta fanfarronería. Bueno, también a veces bonito, pero en este caso fanfarronería. La engañó. La violentó físicamente. Si mal no recuerdo, creo que en algún punto Liliana estuvo embarazada y decidió abortar, porque ella estaba segura que no quería nada que ver con este sujeto, ¿no? Es decir, a pesar de que ella insípidamente supo ver estas alertas, pues justo, no había como el cómo hacerlo explícito, ¿sabes? O sea, no era tan normalizado usar la palabra, por ejemplo, de violación. En algún punto, en alguna de las cartas también, creo que en alguno de los testimonios de sus amigas, ella dice que Liliana le contó que habían tenido relaciones, que al día siguiente tenía como algún tipo de herida, y que le dijo que era porque se había caído y que en algún punto le comentó que Ángel se había disculpado, pero disculparse ¿por qué? O sea, a pesar de que ella no dice explícitamente lo que pasó, pues ahora podemos intuir pues que se trató de una violación, ¿no? Pero que en ese momento pues tu pareja no te puede violar, ¿sabes? O sea, porque es tu pareja, porque es algo que tienes que dar. Ajá. Sí, ahora sabemos que no. Claro, eso no es correcto. Pero en los 90s. En ese momento, sí, justo. En los 80s más bien. Sí, claro, porque, ella falleció. Bueno, desaparece en 1990. También, una de las cuestiones que yo quería tocar era, bueno, ya más o menos hablamos de eso, el tiempo que le costó a Cristina hablar al respecto, ¿no? Porque ahorita que hablábamos de su semblanza curricular o de los textos que ha escrito, uno de sus textos se llama Dolerse, textos desde un país herido, y parte de la sinopsis que aquí se menciona. Bueno, pues es que ella desde aproximadamente hace 15 años se está interesando por el tema de la violencia, del lenguaje, del cuerpo, de la laceración, etcétera, pues, ¿no? Y en décadas anteriores vemos que no habla de feminicidio, que mucho menos habla de lo que aconteció con su hermana, ¿no? Sí. A lo mejor esta situación la llevó a interesarse, a escribir desde la literatura, desde la sociología, pues precisamente sobre la violencia, pero pues creo yo que tiene que ver también con un acompañamiento, con un arropamiento del movimiento feminista que ella decide hablar de, pues de su experiencia, ¿no? De su, pues sí, de su experiencia. Y, recuerdo también mucho que, bueno, cuando construyen un poquito el personaje, ¿no?
bueno, el personaje no, la persona, Ajá. cuando construyeron a Liliana, es bien interesante ver cómo la veían sus compañeros, ¿no? Sí. Una persona bien linda, bien amable, que les escuchaba, que iba a las fiestas, que se reunían en su casa a hacer las tareas, o sea, todo ese cariño que se ve tenía con ellos. Y cómo notaban que este tipo la incomodaba, ¿no? Que decía, es que a ella le da pena, no sé, llega a su casa, nos ve todos ahí, se pelean afuera Se y pelean afuera y no sabemos qué Qué hacer, raro. ¿no? Sí, porque ellos también hablan de que a veces Ángel entraba y se quedaba parado en una esquina viéndolos a todos enojados. Y sí, como ellos veían a esta persona, sabían que existía esa persona, que algo tenía que ver con Liliana, pero no, tampoco ellos sabían cómo nombrarlo. Sí, claro. Sí, cómo ayudarla. También, bueno, este tipo, para entender cómo operan, ¿no? Entender cómo operan y darnos las herramientas de irnos de esos espacios, que es bien difícil, pero era un tipo bien insignificante, hay que decirlo. Sí. El tipo no había hecho nada en su vida. Digo, por ahí vagaba, no pudo entrar a la universidad, eso lo frustraba mucho, porque Liliana sí se fue a estudiar. Y se fue a estudiar lejos. Lejos de Que donde también es él algo, estaba. algo importante, ¿no? Que ya no pudo tenerla en un lugar en el que estaba cerca de él Para y vigilarla, para para vigilarla. controlarla. Ujú. Entonces, al irse lejos, habla también en algún momento del campus en el que Liliana estudió, la UAM Azcapotzalco, y habla como ese lugar, y ella fue y lo visita, como ese lugar a alguien tan obsesionado con el control le hubiera dado o miedo o Me hubiera rabia. intimidado, claro. Sí. Ujú. Sí, justo eso, ¿no? Como el brillo de una mujer que creo que uno de los capítulos se llama así, ¿no? Allá va una mujer libre. Sí. Ajá. O sea, como con tantas ganas de conocer el mundo, con tantas ganas de encontrar algo más allá del pueblo de donde venían ellas, que pues bueno, a lo que Bueno, quiero entender en el chiquito. texto. Ajá, no sé es- si pueblo Toluca entre como pueblo, Ajá. pero... Bueno, pero en esa época igual y sí, Ajá, ¿no? sí. Y Pero para bueno, y para ajá, mudarse, compararlo con la ajá, CDMX. claro, joven claro. y todo eso, ¿no? Entonces, sí, claro, creo que sí hay como mucha rabia, mucha frustración de parte de este sujeto, ¿no? De ahí también el hecho de, pues, de quererla controlar, de tenerla dentro de sus límites, dentro de sus reglas, de sus lógicas. Entonces, pues, bien complicado. Hay una cita más adelante cuando Cristina hace este trabajo de campo, de ver qué vecinos quedan de cerca al departamento donde vivía Liliana, y dice así: cuando ya nos habíamos recargado sobre un auto al lado del portón, vimos que un hombre de cana salía de la puerta de junto y sin pensarlo corrí tras él. Le di la misma explicación presurosa, algo enredada. ¿Se acordaba de algo así? Se negó a darme la mano, pero como quiera se detuvo al ras de la banqueta. Saúl se nos unió pronto y me tomó del brazo. Las calles cambian, es cierto, pero no son olvidadizas. Sí, dijo bajando la voz como si se preparara para contarnos un secreto. La muchacha tan guapa, tan buena gente, compraba el pan aquí, dijo, en lo que fue la panadería de mi papá, cada mañana de camino a la escuela. Como me vio volver a la vista hacia el expendio de agua, aclaró: mi papá está enfermo y se deshizo de la panadería. Por eso vengo a verlo, porque está muy enfermo. Y después dijo: era estudiante de la universidad, ¿verdad? ¿Sabe usted qué fue lo que pasó? Atiné a preguntarle. Volvió a guardar silencio, incómodo. Bajó la vista, apachurró algún insecto imaginario con la punta del zapato. Hizo como que se daría la vuelta para alejarse, pero no movió los pies sobre el pavimento. Fue su novio, ¿verdad? Lo veíamos seguido por acá. Tenía un coche negro y a veces venía en una motocicleta roja. Bien parecido él. Yo debí tener como 12 años entonces. Lo supimos más bien por el periódico. No vino la policía. Fue hace tantos años, discúlpeme. Tengo mucho tiempo de no pensar en eso. Ella era buena gente, eso sí. Siempre saludaba a todo mundo. Eso, bueno, a mí me hizo pensar mucho en cómo opera la memoria. Y es algo colectivo, ¿no? Sí hubo gente que se dio cuenta, sí hubo gente que vio, pero de nuevo también fue gente que decidió o no tuvo otra opción, o pensó que no se podía hacer nada, o en esos tiempos no se hablaba de eso, o son cosas privadas, o no te metas, son relaciones de ellos, o todo eso que había alrededor de poder decir un cuidado, o de un alertar, o de un decirle no la trates así, no hagas esto, o sea, de un poner un alto, ¿no? Me acuerdo de eso. También, bueno, en otra parte del texto, cuando menciona precisamente lo del aborto que se realizó Liliana,
bueno, ahora es más sencillo hablar de eso, es un poco más fácil acceder al aborto, es también más sencillo, si podemos decirlo así, expresarlo, ¿no? Decir lo que te pasó, me pasó esto y ahora voy a interrumpir el embarazo. Pero en esta época había como una intención de desproveer a las mujeres de una vida sexual activa. O sea, de todo eso que ella guardaba en silencio, que no decía. Y también es algo que quiero leer, ¿no? Decía acá una cita ya hablando más de este personaje. Dice, es que Ángel dijo, ¿Ángel qué? Me atreví a preguntarle. Ya me había confiado antes que desde que había comenzado la universidad Ángel se había vuelto más celoso que de costumbre. Él había reprobado el examen de admisión, así que no tuvo otra alternativa más que trabajar en el negocio de la familia que quedaba en Toluca. A Liliana le preocupaba que él se sintiera menos que ella. Ese era su carácter, le preocupaba siempre el dolor de los demás. ¿Ángel qué? Le insistí. Fue entonces que me dio a entender que la había lastimado, justo para... paréntesis, para enarbolar esta idea que nos platicó Lau. No supe si podía hacer otra pregunta o si era mejor guardar silencio. Las relaciones sexuales no eran un tema tan fácil de abordar entonces. Muchos chicos tenían sexo con sus novios, pero eso no era tan inusual. Pero hablar abiertamente de eso, al menos entre nosotras, no lo era. De entre las cosas que dijo, concluí que el día anterior que había ido a casa de Ángel, que se habían bañado juntos y habían tenido relaciones sexuales, estaba dormitando cuando él la despertó, insistiendo en que tuvieran sexo de nueva cuenta. Liliana no dijo explícitamente que la forzó, pero sí me contó que al final él le había pedido disculpas. Poco tiempo después, Lili me dijo que había terminado con Ángel, pero él no la dejaba ir. Me jalonea, Laura, decía, agarrándome literalmente del brazo e imitando el movimiento que describían sus palabras. Pues esto es violencia. Es así, violencia en su forma más explícita. Hay muchas formas, hay muchas maneras, pero esto iba escalando, ¿no? Esas formas de violencia física, sexual, psicológica, de ese acoso, de ese acechamiento que tenía sobre ella, hasta que detonó el asunto. Entonces, pues algo más, chicas, que queramos decir en torno al texto, que quieran ir acomodando ya para cerrar. Pues yo quería comentar algo en la cuestión que tal vez yo entendí mucho a la autora, ¿no? El por qué tratar de hablar de este tema, y, bueno, también justo a mí me llegó cuando yo estaba escribiendo, por ejemplo, mi tesis, que también es sobre violencia, ¿no? Y creo que en algún punto también me llegué a preguntar, ¿por qué escribir sobre violencia, no? O sea, ¿por qué en otro tema más, más del pasado, más más de archivos, más, ¿sabes? O sea, ¿por qué no otro en el ámbito análisis de la catedral? Claro, ¿por qué no otro análisis de la catedral? Ay, no. Claro, y justo, yo creo que es bien difícil hablar, o sea, escribir e informarte sobre estos temas, ¿no? O sea, algunas de ustedes lo saben, otras no, pero yo, por ejemplo, también perdí a mi hermano de una manera violenta, ¿no? Él fue víctima de homicidio en 2020. Él y otras personas, bueno, no quisiera profundizar en eso. La cuestión es que este texto a mí me llegó en un punto en el que para mí era bien difícil seguir leyendo noticias, seguir leyendo sobre secuestros, sobre feminicidios, sobre desapariciones, o sea, era muy difícil, ¿no? Entonces también me ayudó a entender que era necesario nombrarlo, ¿no? Que al igual que para la autora, fue un proceso de sanamiento el poder escribirlo, el poder hacerlo público, poder realizar un duelo público, para mí también me sentí muy identificada, ¿sabes? Creo que hasta antes de enero del año pasado para mí era bien, o sea, creo que para mí era innombrable, ¿no? O sea, sin sentir vergüenza, sin sentir dolor, sin sentir miedo, etcétera. Y creo que escribir ayuda a sanar. Sí. Entonces, después de que yo terminé mi tesis, o bueno, pues sí, después de este proceso de investigación y de escritura, lo veo desde una manera diferente, o sea, no es sin revictimizarme y sin revictimizarlo ni a él, ni a Liliana, ni a todas las víctimas de todo este fenómeno de violencia, sino que es parte de un posicionamiento político, ¿no? Escribir para no olvidar, escribir para sanar, escribir para nombrar, para politizar, para sumar a una lucha en específico, ¿no? Entonces creo que también es algo que a mí, pues leerla a ella y escuchar sus entrevistas, escuchar que claro que no es
no es que esté loquita y que diga, ay, sí, me ayudó a sanar la escritura. No, es que es una realidad, ¿no? O sea, para mí fue muy real. Y pues eso también, es necesario hablar sobre violencia, ¿no? También leía yo, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Rita Segato, en la que ella decía que le preguntaban después de, me parece, 20 años que ella tiene investigando el tema sobre violencia contra las mujeres en específico, cómo era para ella, ¿no? Y ella dijo, para mí es doloroso, para mí es dificilísimo, o sea, a veces yo llego a mi casa, me acuesto, puedo llegar a tener pesadillas, puedo llegarme a sentir en depresión, o sea, un montón de sensaciones negativas, pero dice, pues es que es necesario, ¿no? O sea, si en los 90s, me parece que ella empieza a investigar este tema en Paraguay, en los 90s, sí. Era muy innombrable, o sea, ella de alguna manera fue pionera, ¿no? Entonces dijo, quisiera estar hablando de otra cosa, pero si no lo nombramos nosotras, nadie más lo va a hacer. Bueno, claro que sí, hay muchas otras personas que lo hacen, pero es bien importante, ¿no? O sea, nombrarlo, escribirlo, politizarlo. Uh-huh. Sí, yo también creo que la literatura sana, la escritura, la lectura, estos espacios, porque es donde te das cuenta que eso que te pasó no es algo que te sucedió solo a ti, uh-huh, sino que hay un montón de gente que vive cosas similares y que esto es un fenómeno que te atrapa, ¿no? Es un fenómeno en el que estás inmerso, uh-huh, y no te puedes ir. Porque es tu cotidianidad, es lo que estás viviendo, es el espacio, el tiempo en el que vives. Entonces yo creo que de ahí sale la postura, ¿no? De decir, bueno, esto es difícil, no nos gusta, quisiéramos no estar haciéndolo, uh-huh, pero es lo que necesitamos para hacer más habitable este espacio. Yo, bueno, para ir cerrando quisiera decir que espero que esta lectura, así como muchas otras, y bueno, pequeño paréntesis funable, me van a decir, pero si hubo tantos autores que se volvieron clásicos obligados en nuestra etapa académica, cuando pasamos por toda la escuela, ¿no? Secundaria, prepa, universidad, que se nos obligaba a leerlos y analizarlos y escribir sobre ellos, porque los creían formativos. Bueno, yo me atrevería a decir que si algún día alcanzo un espacio en el que pueda tomar esa decisión, para mí estos textos, El Invencible Verano de Liliana y muchos otros, se van a ir como currícula obligatoria. Sí. Que esto lo conozca todo el mundo que pueda acercarse al texto. Porque es ahí donde te das cuenta que sí se puede hacer algo a través de la literatura, a través de los libros, a través de la escritura, a través de la creación de comunidades. Pero no va a suceder si seguimos leyendo a los mismos tipos tibios que nunca tienen un posicionamiento. No va a suceder así. Entonces, el primer día en que asuma un espacio así, es más, desde el salón de clases, esto se vuelve lectura obligatoria. Y algún resquicio va a mover dentro de nosotras. Sobre todo de las mujeres, que es este espacio en el que a mí, son estas comunidades en las que a mí me gusta más hacer activismo, pero en todo mundo, o sea, es necesario en todos. Así que, de verdad, así el texto sea pesado desde la carga emotiva, acérquense a él. Acérquense, es un antes y un después. Y hay una diferencia sustancial en cómo van a concebir tanto el feminicidio, tanto como la violencia en México, tanto la cuestión de la memoria, como de la violencia en general, de género, después de leer este texto. Así que dense la oportunidad, es eso, por más pesado que sea. Así es. Así es. Y también de ahí viene la importancia de politizar aquello que escribimos. Uh-huh. Politizarse, exactamente. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Para... Pues sí. Bueno, es un texto maravilloso, ¿verdad? Sí, ya tenemos mucho rato aquí en la cabina. Bueno, sí. Hay episodios donde se nos olvida un poquito dar los agradecimientos. Muchas gracias al Frente Popular de Lucha de Zacatecas, que nos presta este espacio para grabar. Sí. A Daniel, que nos está ayudando con el sonido y las cuestiones técnicas, porque de eso no le sabemos naditita. No. Y a Lau, por aceptar a venir a este espacio otra vez. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto compartir espacios con ustedes. Siempre. Y que sepas que siempre que tengas un tema que quieras hablar, pues aquí puedes decirnos. Aquí están los micrófonos y se van a usar para algo. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos otra semana.
resistan. Básicamente. Resistan a resistir, a militar, a leer, a formarnos más. Que sea una semana en la que sintamos que de alguna manera hay algo distinto que estamos plantando en este mundo para una nueva forma de habitarlo. Así que, pues síganos también. Síganos también. Bueno, estamos en Instagram como La Círcula Sac. Yo aparezco como Leticia TGSOT. Yo estoy como Mujer de Ojos Grandes. Y yo como Gotitas de Sangre en Instagram. Sí, revisen, sigan al agua, ya ponen cosas bien Sí. chidas. Sí. Aprendí uno mucho con ella. Yo subo puras cosas que XD, pero de verdad, el Instagram de Laura sí tiene provecho. Perdón, Sí, yo le abrumo a la sabe gente uno. con mis publicaciones. No, pero y las No, negras, yo las probemos. Ajá. Es el activismo en redes que es necesario Ajá. también. Entonces, hasta luego, nos escuchamos en otro jueves. Bye, bye. Bye. No, sí nos vemos, ya nos están Sí, grabando. cierto, sí nos vemos, ya hay grabación. Ay, había olvidado que estaba la cámara, quién sabe qué tantos gestos.